Bendiciones, queridos hermanos. En este momento, queridos hermanos, quiero grabar un tema acerca de la Santísima Trinidad. Espero que sea de mucha ayuda, queridos hermanos. Sé que tanto para los hermanos católicos y para personas que no son católicas, tienen un desconocimiento acerca de la Santísima Trinidad. Pues bien, queridos hermanos, en este momento quiero empezar un tema y espero que en este estudio bíblico poderles ser útil para que puedan tener un poquito de entendimiento acerca de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, queridos hermanos, es difícil de explicarlo, tanto así que lo único que tenemos que hacer, queridos hermanos, es postrarnos y adorarla porque es Dios. Pero de alguna forma en la Sagrada Escritura hay algunas partes que nos puede dar una enseñanza para conocer acerca de lo que es la Santísima Trinidad. Veamos desde el Antiguo Testamento en Génesis 18:2 al 5, dice así: Levantó los ojos y he aquí que habían 3 individuos parados al sur verá. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y responderéis para responder fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí podemos ver que Abraham, cuando miró, él vio a 3 individuos, pero al mismo tiempo, cuando él habla en plural, y luego cuando se postra y adora, lo hace en singular, porque dice: Señor mío. Pero son 3. También podemos ver en el 5, cuando ellos dijeron: hazlo como has dicho. Entonces, queridos hermanos, en esto puedes tener un entendimiento, una figura de lo que es la Trinidad. Nosotros, queridos hermanos, en nuestra doctrina, nuestra iglesia nos enseña que Dios es trinitario, son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estas 3 personas, queridos hermanos, son uno. Entonces, es bien difícil, las personas se confunden constantemente porque se les hace imposible poder entender de que 3 personas sean un solo Dios. Entonces, por eso es que las personas piensan que Dios bajó en espíritu, se encarnó en María, tomó carne, salió siendo un hombre, habitó entre nosotros como un hombre, pero luego murió y resucitó en espíritu y se fue al cielo, y luego regresó en espíritu y se quedó con nosotros. Eso, queridos hermanos, es una doctrina muy equivocada. Algo que la iglesia tuvo muchos problemas cuando en los primeros siglos habían muchas enseñanzas equivocadas. Unos enseñaban que Cristo era solo humano, igual que enseñaban otros que Jesucristo era solo divino. Entonces, la iglesia en los primeros siglos, cuando la iglesia empezó a poner su doctrina, entonces la iglesia hace los concilios con personas expertas para que esto quede certificado, queridos hermanos, que nuestra doctrina no puede seguir pensando más esta equivocación.
Pero en estos tiempos, como las personas no quieren obedecer a la iglesia, sino que cada persona toma su propia decisión y de esa manera entonces creen lo que quieren. Veamos lo que dice en San Lucas 7:14. Cuando el pueblo de Israel había pecado, Dios hace una promesa que lo va a rescatar y dice así, en Isaías 7:14 dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Palabra de Dios, queridos hermanos. La señal es que una virgen va a tener un hijo, y a ese hijo le van a llamar Emmanuel. Emmanuel, queridos hermanos, no es un nombre, es un que se le da, es algo que se le da a Dios, a Jesús, es un título que se le da a Jesús porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces vamos a verlo después, vamos a explicarlo con la misma Biblia, queridos hermanos, porque estos estudios bíblicos, queridos hermanos, no es tanto lo que yo les pueda explicar, lo que yo les pueda decir, sino que ustedes mismos van a ir teniendo un entendimiento en la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios voy a ir desarrollando un tema para que ustedes vayan entendiendo que la palabra de Dios nos va anunciando. Queridos hermanos, veamos en Gálatas, vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento, Gálatas 4:4, para que vayamos entendiendo lo que Dios nos va enseñando y nosotros, si nos dejamos guiar, vamos a tener un entendimiento. Dice así en Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ahora se empieza a cumplir la señal que anunció el profeta Isaías en Isaías 7:14. Entonces empieza a cumplir la señal. Se cumplió el tiempo que el profeta había dicho. Entonces llegó el cumplimiento de ese tiempo. Entonces Dios envía a su Hijo, pero nace de una mujer. Entonces aquí estamos viendo, queridos hermanos, que hay una persona que envía a otra persona, no es el mismo. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir entendiendo esto. Vamos a entrar ahora a San Mateo 1:21 al 23, para que vayamos dándole forma. En la palabra de Dios, queridos hermanos, estuve anotando lo que es los capítulos y versículos que yo te voy a dar. Dice así en San Mateo 1:21 al 23, dice, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí ya está más claro. Cuando el ángel le revela a José que no deje a María, porque María lo que van a hacer es del Espíritu Santo. Entonces el ángel le anuncia a José que él es el que le va a poner el nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Entonces, el que nos va a salvar de nuestros pecados. Y también lo llamaremos Emmanuel, que traducido Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, queridos hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que esta señal que se había anunciado en Isaías 7:14 se está cumpliendo en San Mateo 1:21 al 23,
porque esa señal era que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Entonces, queridos hermanos, y iba a ser, ahí pueden seguir todo lo que dice que va a ser este niño. También podemos ver que es Dios, porque los reyes, queridos hermanos, cuando lo van a visitar, cuando él está recién nacido, ellos dicen que se postran y lo adoran, porque hay muchas personas que enseñan que María es madre de Jesús, porque Jesús no es Dios. Hasta que muere, entonces Jesús ya toma su papel de Dios. Queridos hermanos, eso es una herejía y una confusión. Jesús, desde que fue concebido en el vientre de María, era verdadero Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo, y fue verdadero hombre porque nació, también porque nace de una mujer y tiene un aspecto de hombre, de criatura. Entonces, queridos hermanos, por eso es que en Jesús hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir desarrollando este tema para que podamos tener un conocimiento más claro acerca de lo que significa la Santísima Trinidad. Veamos en San Marcos 1:10, San Marcos 1:10 al 11, y dice así: en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Queridos hermanos, a veces no ponemos atención cuando leemos la palabra de Dios. Miren, cuando Jesús es bautizado, cuando Él sale del agua, es cuando se abren los cielos. Se ve el Espíritu Santo bajar en una forma de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, queridos hermanos, pero Dios nos da una figura para que nos podamos dar cuenta que el Espíritu Santo fue visto como una persona y una voz en el cielo que habló y dijo: este es mi Hijo amado. Entonces podemos ver en la figura que el Padre habla, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y Jesús, el Hijo, está siendo bautizado. En este momento, queridos hermanos, podemos ver las tres personas juntas, lo que es la Santísima Trinidad. Entonces, esto, queridos hermanos, si nos ponemos nosotros a buscar y a quererlo comprender, es algo incomprensible. Esto solamente es espiritual. Lo único que queda es postrarnos y adorarlo. Si tenemos un poco de entendimiento, es porque Dios así ha querido, nos dejó algo en las Escrituras para que tengamos un entendimiento. Pero en el único momento donde lo vamos a ver claro, queridos hermanos, es cuando nosotros nos muramos y estemos frente a Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta claramente cómo es que funciona la Santísima Trinidad. Veamos en Génesis 1:26. Dice en Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre, veamos cómo se ve que Dios está hablando, no está solo. Dice así: y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las serpes que serpan por la tierra. Palabra de Dios. Veamos, queridos hermanos, cuando Dios habla, Él no dice en singular voy a hacer o voy a crear, no. Él dice hagamos. Dice, Dios dijo, hagamos al ser humano a semejanza, a nuestra semejanza.
Entonces, queridos hermanos, de esa manera nos podemos dar cuenta de que Dios no está solo, porque platica con otras personas, porque Él habla en plural, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, a imagen de Dios. Queridos hermanos, también habla de lo que es la palabra de Dios cuando Él dice que la palabra está con Él. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando este tema, este estudio bíblico, queridos hermanos. Apunta lo que te voy dando para que puedas tener un tiempo, poder estudiar estos capítulos y versículos y lo puedas comprobar con la palabra de Dios. Y dice así en San Juan 14:15, porque, queridos hermanos, aquí podemos irnos dando cuenta que Dios es trinitario. Entonces, queridos hermanos, nosotros cuando tenemos diálogos con personas que son trinitarias como nosotros, se le llama un tema ecuménico. Pero cuando no son trinitarios, como si fuera con la iglesia judía o con los musulmanes, se le llama que tenemos un encuentro, pero no es ecuménico, sino que es interreligioso. ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma de creencia y nosotros creemos de otra forma. Entonces no puede ser ecuménico porque no creemos lo mismo, sino que es interreligioso. Pues bien, queridos hermanos, vamos a ver en San Juan 14:15 al 17, y dice así. Dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí podemos ver y véanlo en San Juan 14:15, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre una persona, y os dará otro Paráclito. Ya no es el mismo, queridos hermanos, y aquí ya van otro, no es Jesús, ni es el Padre, porque Él le ruega al Padre y el Padre lo va a mandar a otro Paráclito. Y podemos también tener un entendimiento donde Jesús dice que el Espíritu de la verdad es el que nos va a guiar a la verdad completa. Puedes seguir leyendo para abajo, tú tienes tiempo, síguelo leyendo para que veas que el Espíritu que el Padre nos manda a nosotros es para que nos guíe, para poder entender la palabra de Dios. Jesús dice, les va a dar de lo mío, porque Jesús ya había enseñado a los discípulos o a los apóstoles. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, no va a enseñar cosa diferente. Va a enseñar de lo mismo que Jesús ya enseñó, solamente nos va a recordar para que no se nos olvide. Entonces, queridos hermanos, veamos en San Mateo 28, 18 al 19. Dice así en San Mateo 28, 18 al 19, dice: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo
lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en San Mateo 28, 18, 19 o al 20 para finalizar, dice Jesús que tenemos que, miren, Él nos da un mandamiento, queridos hermanos, acuérdense que Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Luego nos da otro mandamiento, dice, id pues, es una orden, y hacer discípulos a todas las naciones. Y el bautismo, queridos hermanos, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas. Ese es el bautismo de nuestro Señor Jesús, que nos manda para que nosotros podamos ser un cristiano. Porque, queridos hermanos, hay muchos católicos que no tienen un fundamento, no tienen un conocimiento de la doctrina que nosotros debemos de conocer. A veces por rebeldía, a veces por ignorancia o a veces porque son personas que no les gusta dejar un tiempo para poder tener un conocimiento de Dios, lo dejan a lo último y encuentran a personas que les enredan la mente, les enseñan otra cosa que ni siquiera es lo que deberían de haber sabido y después se sienten que son muy conocedores de la palabra y después, queridos hermanos, empiezan a atacar la doctrina de la iglesia. Queridos hermanos, nuestra iglesia tiene una doctrina que viene desde los apóstoles, tiene 2000 años de existencia, tanto así que así como Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, la doctrina de la Iglesia Católica no va a ser cambiada jamás. Querido hermano, nosotros seguimos la tradición de los apóstoles. Nuestra doctrina no se puede cambiar. Cuando en la misma iglesia hay personas que atacan la doctrina, ponen a enseñar cosas que la iglesia no enseña, entonces la iglesia manda a llamar, si es un sacerdote, para enseñarle que lo que está enseñando no es la doctrina de la iglesia. Si él no se pone de acuerdo con la iglesia, entonces es necesario llegar hasta un concilio para poder ponerlo como un dogma. Cuando es un dogma, queridos hermanos, no es que en ese momento la doctrina se está poniendo eso. Muchas personas enseñan equivocadamente que cuando la iglesia pone un dogma, quieren decir que hasta ese momento no se hablaba hasta que lo ponen como un dogma. No. Eso es, queridos hermanos, que nadie lo ha atacado. Hasta en ese momento es necesario poner un paro a la misma iglesia que no pueden seguir dando enseñanzas que no vienen desde los apóstoles. Veamos lo que dice en San Juan 1, 1 al 3. Dice así, en San Juan 1, 1 al 3 dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Palabra del Señor. Vean, en el principio del libro del Evangelio de San Juan, dice, porque nosotros, queridos hermanos, nos calumnian muchas veces que decimos que María es madre de Dios porque decimos nosotros que María creó a Dios. Entonces, eso es una mentira, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra, dice, ya existía desde el principio de la creación. Antes de que existieran los ángeles,
antes de que existiera el ser humano, ya Jesús ya existía en espíritu, pero es necesario en un momento de que Dios se haga un hombre para que venga a habitar en la tierra, para podernos rescatar del pecado en que hemos caído. Entonces nosotros cuando decimos que María es madre de Dios, no decimos que María creó a Dios, no, queridos hermanos, sino que Jesús es Dios. Y al nacer de María, como madre, así como cualquier madre cuando pare a un hijo es madre de ese hijo, entonces, queridos hermanos, María parió a Jesús. Y no podemos decir que solo es madre de Jesús, porque, queridos hermanos, es como si nosotros dijéramos que el presidente, si decimos que la mamá del presidente solamente es mamá, digamos, de Biden, pero y no aceptamos que es mamá del presidente. ¿Y qué cosa es Biden? Biden es el presidente, entonces, por naturaleza podemos decir mamá del presidente, porque Biden es presidente. Entonces, de esa misma manera, queridos hermanos, Jesús, al nacer de María, aunque Jesús es Dios, nació de ella como un hombre, entonces Jesús es hijo de María, pero no quiere decir que ella hizo a Jesús, porque ni siquiera las madres, cuando paren un hijo, ellas lo hicieron. Simplemente ellas ni siquiera sabían que estaban embarazadas, queridos hermanos, hasta que dejó de venirles su periodo y se hicieron una prueba y les dijeron que están embarazadas. Entonces ellas no hicieron a sus hijos, simplemente son madres porque los parieron. Entonces, queridos hermanos, veamos, vamos a pasar a San Juan 17:20 al 22. San Juan 17, 20 al 22 dice así: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esto es difícil de entender. Tratar de entender esto se puede volver loco uno. Pero nosotros, queridos hermanos, es obvio que tenemos que tener un conocimiento, no tratar de entender todo, queridos hermanos, porque Dios es un misterio. Entonces, miren, en San Juan 17:20 dice, y aquí tú te puedes dar cuenta, queridos hermanos, yo no te lo estoy explicando con palabras, tú mismo lo puedes buscar, tú mismo lo puedes comprobar, que Jesús dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Queridos hermanos, todos nosotros los que creemos en Cristo, por su palabra, dice Cristo que somos uno. Millones, queridos hermanos, somos uno. Esto es difícil. En matemáticas, queridos hermanos, las matemáticas aquí no se pueden acomodar. Aquí si tratamos de entenderlo, no lo vamos a entender jamás. Pero Jesús está hablando en palabras de Dios. En esta palabra no está hablando en palabras humanas, sino en palabras de Dios. Por eso Él a veces va a decir, si yo les hablara en palabras de Dios, ustedes no entenderían nada porque les hablo en palabras humanas y ustedes no entienden.
Entonces, queridos hermanos, esto lo podemos entender porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo y es el único que nos puede interpretar y poder creer esto. Así humanamente, queridos hermanos, o por inteligencia, por estudio, jamás lo vas a entender. Esto es espiritual, pero te puedes dar cuenta que dice que todos nosotros vamos a ser uno. Todos nosotros somos uno, queridos hermanos. Y dice también en el 23, dice, yo en ellos y tú en mí. En el 22 dice, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Jesús está diciendo en el 22 que nos da la gloria a nosotros para que nosotros seamos uno en Cristo. Así como Él en el Padre es uno, así también el Padre en Él es uno. Entonces por eso dice, así como nosotros somos uno, ellos también nosotros somos uno, queridos hermanos. Entonces aquí las matemáticas no entran. Aquí lo único que tenemos que hacer, queridos hermanos, es obedecer la palabra de Dios y no ponernos a pelear contra lo que Jesús dice. Veamos qué dice en Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice de esta manera. Dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Palabra de Dios. Queridos hermanos, Jesús dice que al vencedor, o sea, a nosotros los que estamos luchando, si vencemos, nos va a permitir que nos sentemos en su trono, así como Él también venció. Y así de esa manera Él se sentó en el trono de su Padre. Dos personas, queridos hermanos, Él habla siempre en plural, queridos hermanos. Entonces, hay muchas personas que, como les dije al principio, piensan que el Padre bajó, se encarnó en una mujer, luego salió de la mujer siendo un hombre, luego Él dejó el cuerpo y subió en espíritu, y cuando vuelva, va a volver en espíritu. Queridos hermanos, es una equivocación grandísima, porque esto, además de ser una herejía, está mal explicado, porque van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque, queridos hermanos, hay personas que al no entenderlo, lo enredan todo y buscan otros capítulos, otros versículos para poder negarlo. Queridos hermanos, nosotros buscamos algo que tenga que ver con lo mismo para poder tener un entendimiento de lo que la palabra de Dios nos está diciendo para guiarnos para un mejor conocimiento, pero no guiarnos para perdernos, para querer decir algo, tergiversar la palabra de Dios, para que diga algo que la palabra de Dios no dice. Queridos hermanos, veamos qué dice en San Lucas 22:29. En San Lucas 22:29 dice, yo por mi parte dispongo un reino para vosotros como mi Padre lo dispone para mí. Vean, Jesús dice, yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, así como el Padre lo dispuso para mí. Queridos hermanos, es algo incomprensible que viendo la palabra de Dios, que siempre está hablando en plural,
es posible que las personas todavía sigan confundidas dando doctrina en contra de la Santísima Trinidad. Queridos hermanos, nosotros no enseñamos que tenemos tres dioses. Nosotros no enseñamos que el Padre es un Dios, que Jesús es otro Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios, porque entonces serían dioses y entonces se convertiría en una idolatría. Nosotros enseñamos que hay tres personas distintas, una de la otra, pero que estas tres personas son un Dios. Queridos hermanos, para darnos un poco de entendimiento más fácil, no es que sea así de esa manera, pero para poder tener un poquito de comprensión. Así como muchas personas son diferentes uno de la otra, hay algo que somos lo mismo. En nuestra naturaleza, nosotros, aunque seamos millones, solo tenemos una naturaleza, que es la naturaleza humana. Entonces, todos nosotros somos uno. Igual que Dios, aunque son tres personas, no se oponen entre sí. Ellos están totalmente acoplados uno al otro. Son tres personas distintas, pero son una sola naturaleza divina. Veamos, queridos hermanos, por qué las personas, cuando se salen de lo que es la enseñanza de la iglesia, empiezan a atacar a la iglesia, empiezan a acusarla de cada cosa. Y cada cosa que la acusan, nosotros tenemos respuestas en la palabra de Dios, que la misma palabra de Dios da las respuestas. Nosotros solamente tenemos que tener un conocimiento para poder dar respuestas de lo que nosotros creemos, así como lo dice en Primera de Pedro, en 3:15, que nosotros tenemos que estar preparados para dar respuesta de nuestra esperanza. Así, queridos hermanos, yo te invito a ti que todavía no tienes un conocimiento y que no te quieres formar. Todavía estás a tiempo, querido hermano, porque si no te formas, entonces va a llegar el momento donde te van a confundir. Pero fórmate, querido hermano, en la iglesia, porque vas a ir a otra enseñanza que es contraria a lo que tú crees. Querido hermano, nosotros tenemos en nuestra iglesia una gran riqueza, no solamente espiritual, sino una gran riqueza de historia, lo que es la tradición, lo que es la tradición apostólica, queridos hermanos. Tenemos el magisterio de la iglesia, tenemos cosas que otras iglesias no tienen. Entonces nuestra iglesia es completa. Por eso dice también la palabra de Dios que Él en la iglesia dejó la plenitud de la sabiduría de Dios para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué comer solo arroz, queridos hermanos, cuando podemos comer de todo? Podemos comer lechuga, pez, carne, lo que queramos, queridos hermanos. Nosotros en la iglesia, queridos hermanos, hay muchos grupos. Hay grupo de oración como carismáticos, hay cursillistas, hay apostólicos, hay guadalupanos, marianos, todo, hay Emaús. Queridos hermanos, todos estos ministerios son católicos, simplemente está en un ministerio diferente, pero la doctrina, queridos hermanos, es la misma. Nadie puede dar otra doctrina contraria, no solo porque pertenezca a otro grupo. Nosotros somos una iglesia y como iglesia tenemos que conocer todo lo que la iglesia enseña. No podemos quedarnos a medias, queridos hermanos. Veamos qué dice San Juan 5:37, 38. San Juan 5:37, 38 dice así: y el Padre que me ha enviado,
es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que él ha enviado. Palabra de Dios dice así, mire, el Padre que me ha enviado es el que da testimonio de mí. Está hablando de dos personas, queridos hermanos, porque a Jesús lo acusaban. Entonces, Jesús enseña que así como en la tierra valía el testimonio de dos personas o de tres que dijeran lo mismo, así también su testimonio tiene un valor, porque Él da testimonio del mismo y el Padre también da testimonio. Entonces son tres personas. Veamos San Juan 8:18 al 19. Dice San Juan 8:18 al 19 dice: Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado, el Padre. Dice, da testimonio de mí. Entonces le decía, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocéis ni a mí ni a mi Padre, ni conoceráis, dice, ni me conoceráis a mí, conoceréis también a mi Padre. Vean, queridos hermanos, Jesús le está teniendo una discusión con los que no le creen y lo están provocando diciendo que siempre habla del Padre, pero nunca lo muestra. Entonces nunca pueden saber de quién es el que habla. Entonces Jesús, en su defensa, dice que cómo van a conocer al Padre si ni siquiera lo conocen a Él. De cómo quieren. Es que, queridos hermanos, cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo por su palabra, podemos conocer al Padre, podemos conocer al Espíritu Santo, porque vemos cómo Dios obra, de qué manera Él trabaja. Entonces Jesús está molesto de que nosotros, queridos hermanos, perdamos el tiempo en razonamientos que ni nosotros mismos entendemos, cuando deberíamos de obedecer su palabra, y de esa manera, queridos hermanos, nos vamos a salvar. En el principio, queridos hermanos, cuando Dios creó al hombre, nos creó sin pecado. Nos mandó a que fuéramos felices, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No iba a morir el hombre, pero por el pecado. Entonces, como dice la palabra de Dios, que el precio del pecado es la muerte. Cuando entró la muerte en el mundo por causa del hombre, entonces Dios tuvo que ir poniendo reglas para que el hombre evite caer en pecado y destruir su salvación. Entonces Dios no quiere que el ser humano se pierda, sino que quiere que todos seamos salvos. Y por eso nos da su palabra, nos revela su palabra, y tenemos que no tratar de entenderla, sino que obedecerla, queridos hermanos, porque hay muchas personas que no sé si lo hacen porque son ignorantes o lo hacen porque tienen un provecho, viven de eso, o es que están totalmente ignorantes y no saben lo que dicen. Pues bien, queridos hermanos, voy a detener el primer tema. Espero serte útil, y si te gusta estas enseñanzas, querido hermano, te invito a que te inscribas al canal y dale a la campanita, dame like, para poder yo seguir creciendo en estos temas y poder un día presentarme en vivo, que me puedas preguntar y poder dialogar, querido hermano, en vivo. Pues bien, Dios te bendiga y te acompañe siempre, que te guíe con su Santo Espíritu
te dé ciencia y sabiduría para poder entender su palabra. Y si no la entiendes de perdida, querido hermano, ser obediente y no ser un insensato. Pues bien, querido hermano, Dios te bendiga y seguimos con el segundo tema.